Romanos 8, del 1 al 11. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Esta es la palabra de Dios. Qué gusto tener el privilegio de tomar tiempo con ustedes, especialmente los amigos y hermanos tan queridos y amados de Belgrano y Mendoza. Ustedes no saben cuánto les extrañamos. Aquí yo con la rubia, con Silvia, en cuarentena desde los primeros días de marzo. A veces Silvia tiene misericordia y me dice, sal de la casa, va a llevarme la basura a la esquina, por favor. Y yo escapo de la casa para unos 15 segundos o 30 segundos. Pero somos pueblo de la resurrección. Y Dios es Dios de la resurrección. Como el pueblo de Dios tenemos la cruz, tenemos la sombra del valle de la muerte, pero somos de la resurrección. Y un día estaremos todos juntos, tal vez aquí en el mundo vamos a volver a vernos, abrazarnos y de nuevo celebrar la libertad, pero sin duda, sea lo que va a pasar, un día vamos a estar juntos en la gloria. Este no es una ojalá, este es vida eterna. Y como vamos a ver en nuestra reflexión hoy, es realidad ya. ¿Por qué? Bueno, como Sofía acaba de leer, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ninguna condenación. Pues por medio de Él, de Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Soy libre del pecado y de la muerte. Ya me ha
liberado. No, ojalá me liberará un día. Me ha liberado, ya está. El gran problema es que la mayoría de nosotros, si es que tenemos algo del Evangelio, tenemos la mitad nomás. ¿Qué quiero decir? Bueno, hoy día, como hemos escuchado cuando Miguel nos leyó de Lucas capítulo 15, el Evangelio se presenta en esa forma, que el Padre nos perdona. Es como si el Padre nos da una nueva oportunidad. Hay fiesta, hay perdón. Es así. Pero es la mitad nomás. ¿Qué quiero decir? Bueno, estamos, como dijo Andy, considerando por 3 domingos Romanos capítulo 8. Y el gran problema es que la mayoría de nosotros conocemos muy bien a Lucas 15. ¿Pero has leído Romanos? Porque la parábola del hijo pródigo te cuenta qué es el Evangelio. Romanos lo explica en detalle. Este es como cuando vos recibes del abogado el testamento, no me acuerdo la palabra en castellano, este es lo que has recibido. Hay que conocer los detalles. Y yo les invito a tomar tiempo en estos días, leer Romanos. Son 16 capítulos. Léelo, considerar, para saber qué es lo que tengo, quién soy ahora en Cristo. Antes yo no era en Cristo, no estaba en Cristo, ahora estoy en Cristo. ¿Qué es lo que soy y qué es mío ahora? ¿Qué es mío? ¿Qué tengo? ¿Qué he recibido? Y por eso Pablo escribió la carta a los romanos. La iglesia en Roma no fue fundada por Pablo ni Pedro. Muy interesante, en capítulo 16 de Romanos hay un saludo de todo un capítulo y Pedro no entra ahí. Es una tradición de algunos que Pedro era el apóstol en Roma. No tenemos evidencia de eso, pero sí sabemos que Cristo llevó por el Espíritu Santo su evangelio a Roma. Y ahí había una comunidad de lo que llamamos los santos. Los santos son los cristianos convertidos, nacidos de nuevo. Somos santos. Y somos asamblea, como ahora este culto. Somos asamblea, estamos reunidos juntos, llamados juntos. ¿Llamados a qué? A ser iglesia. Pero para ser iglesia tenemos que saber qué somos, quiénes somos. Y por eso Pablo mandó la carta. Ahora es la epístola, la carta más larga, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en la historia del mundo. No existe una carta de esa época más larga. ¿Por qué? La economía costaba un montón preparar una carta en papiro, en tinta, en alguien que lo tenía que escribir y luego el que lo llevaba. Ojo, jovencitos, no había Twitter, email, no había WhatsApp en la época de Pablo, no había. En mi niñez tampoco. Este es mi Biblia. Este es papel. Este es con qué escribo, así. Hay que aprender cosas. El mundo no empezó en estos años, ustedes saben eso. Y esa carta fue escrita tan completa. ¿Por qué? Porque este es vida. Este es conocimiento. Este es, escúchenme muy bien, salvación. Sería lindo decir que el hijo volvió, el padre le abrazó, hubo un asado y todo lindo.
Eso es afirmación. Y afirmación es hermoso. Pero el Evangelio no es solamente afirmación. Escúchenme. Es salvación. Y Romanos nos enseña por qué la gente no quiere leer la Biblia, porque habla de cosas que no queremos escuchar. ¿Qué cosas? Escúchenme, que yo soy un pecador y que mi corazón tomó la decisión de rebelarme contra Dios. Este no es poca cosa. El pecado no es una manchita aquí en la cara que tú puedes lavar. Es un corazón muerto. Hoy día tengo amigos que al leer Romanos se ofendan. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que somos pecadores. El evangelio actual en muchos lugares es el ser humano básicamente es muy bueno. La Biblia no dice eso, dice que hemos sido creados en la imagen de Dios, sí, pero hemos rebelado. Vino el pecado a este mundo, Génesis capítulo 3, el tentador habló contra Dios y los primeros seres humanos pecaron. Desde ese momento no estoy en Cristo, estoy en Adán. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy igual pecador como Adán. Fluye, como dijo Bob Dylan en una canción, en las venas. Y soy muerto. El día que comes de ese árbol, morirás. Yo necesito más que afirmación. Yo necesito más que perdón. Ahora, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Hermoso, qué lindo, pero no para ahí. Ahora no hay condenación. Aleluya, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque mañana voy a cometer el mismo pecado que ayer. ¿Me perdonas hoy? Me dices, Greg, no hay ninguna condenación. ¿Qué hago? Salgo y peco. ¿Por qué? Porque fluye en mis venas. Soy pecador. Soy grande. Ya no voy a mencionar edades, pero soy grande. Tengo una nieta de 23 años. Eso muestra la edad que tengo ya. Y yo pensaba, con los años eso se va a resolver un poco. No. El pecado no está aquí, está aquí. Por eso les imploro, leen Romanos, porque no termina con versículo 1. Sophie no paró ahí su lectura. Seguía leyendo. ¿Y qué dice? Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Escúchenme muy bien. Dios no solamente me ha perdonado, hizo algo. ¿Qué hizo? Hizo un cambio aquí. Mi corazón cambió de ser muerto y ahora hay vida. La ley de la vida de Jesucristo me ha liberado de la ley de pecado y muerto. Me ha liberado. Desde el momento cuando Dios me abrió los ojos y yo pedí el perdón de Dios y hubo reconciliación, hubo regeneración. ¿Qué es eso? Una nueva vida. Amados, leen todo el texto. Leen todo el testamento. No es suficiente que el Padre abrazó el Hijo y hubo
fiesta. Hubo un cambio, no solamente de mente, sino de espíritu, de corazón. ¿Has nacido de nuevo? No te pregunto si te gusta asistir a la iglesia, si te gusta leer la Biblia, si te gusta alabar, te gusta orar, te gusta ser parte de la iglesia. Ojalá. Mi pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Eso no es lo mismo que decir, estoy pidiendo perdón de Dios. Eso es importante. Pero la única manera que vos vas a realmente arrepentirte es cuando nacido de nuevo vas a ver lo negro de tu corazón, lo difícil, lo pecaminoso que es el corazón. Vamos a tomar un momento de reflexión y después voy a pedir al pastor Andy a levantar una oración para que todos los que estamos participando en este momento y todos los que nos están viendo en esa gran infinidad del futuro del Internet y YouTube y todo eso, pueden tener la seguridad de lo que escribe aquí Pablo. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha librado. A mí me ha librado. ¿Te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte? Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos deseos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, porque la esperanza que se ve ya no es desesperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, a la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es palabra de Dios. Oremos. Gracias, Padre, por tu presencia con nosotros, compartiendo este momento en espacio y en tiempo, pero también
compartiendo este momento a través de las grabaciones y el internet. Y gracias que tú has prometido nunca abandonarnos. Y pedimos ahora, Señor, que tu presencia, por tu Espíritu y por tu palabra, sea una bendición para que podamos entender mejor y vivir para tu gloria. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como dijo Hernán al comienzo de este momento juntos, estamos tomando tiempo para considerar el capítulo 8 de Romanos, el octavo capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los cristianos en Roma. Está muy bien que lo hacemos. Estamos viviendo momentos difíciles y más que nunca tenemos la necesidad de realmente entender qué es la realidad de nuestro estado. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo somos nosotros? Para que podamos tener seguridad y no ir como olas en el mar siempre con cualquier viento. Dios quiere que tengamos seguridad. Por eso el apóstol Pablo escribió esta carta. Pero, por favor, y lo digo con respeto, toma tiempo para conocerlo. Léelo, son 16 capítulos. Y dentro del contexto de estos momentos de cuarentena, tenéis una obligación aún más grande de abrir la palabra de Dios. Ayer murió un gran amigo. Un amigo personal, pero un gran amigo de la iglesia cristiana y del mundo anglicano, el teólogo Jim Packer, 93 años. Pude acompañarle hace un par de años en Canadá, tener tiempo con él y salimos para comer juntos y charlar juntos. Hoy día él está en la gloria. Y casi la última cosa que él dijo a mí es que tenemos que volver a reeducar la iglesia, porque estamos en ignorancia. Y él preparó una nueva catequesis anglicana que tenemos en castellano para que podamos tener concretamente seguridad de lo que es nuestra fe. Y les recomiendo tomar tiempo para asegurar qué es nuestra fe. Si no, vivir en ignorancia es una vergüenza, no es correcto. Y Pablo escribió a los romanos justamente con ese motivo. Él no había fundado la iglesia en Roma, no sabemos quién lo empezó. Pero él vio la necesidad de asegurar que ellos habían recibido y entendido el evangelio. Empieza la epístola diciendo que su llamado fue proclamar el evangelio de Dios. Este no es producto de una comisión teológica. Esta es la palabra de Dios. Y el evangelio es el evangelio de Dios. Preparar una carta tan larga habrá costado mucha plata. Pero para Pablo era lo mínimo para poder asegurar que los cristianos en Roma y otros lugares también podían tener la seguridad de entenderlo. Y es buenas noticias, porque habla de lo que Dios ha hecho. Porque tenemos un problema, un problemazo, como
se dice aquí en Argentina. ¿Qué es el problema? Pecado. Y si hay algo que actualmente es una ofensa a la mayoría, es eso. No, así soy, es lo que yo hago, ¿sí? Y Dios lo llama pecado. No, pero es mi vida, es mi cuerpo. Yo soy libre, ¿sí? Pero lo que tú estás diciendo para Dios es pecado. Y Él no hace distinción. Él dice, Romanos 3, todos han pecado. Todos. Los buenos y los malos. Los inteligentes y los no tan inteligentes. De cualquier color, de cualquier raza, de cualquier nación, de cualquier momento en la historia del mundo, todos han pecado. Este evangelio no es solamente para limpiarte un poco la cara, es para limpiar tu corazón. Porque mi problema de pecado corre en mis venas. No es algo que hago de vez en cuando por accidente. Tiene que ver con mi rebelión. Y por el pecado estamos privados de la gloria de Dios, separados. Esta es la muerte. Este es serio. Pero luego dice, pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Si el pecado nos destruye, la gracia nos da vida eterna gratuitamente. Este no es una oferta especial de Coto o Jumbo. Este es un regalo. ¿Y qué es el regalo? Perdón y vida eterna. Y la semana pasada vimos al comienzo de ese capítulo la importancia de reconocer que ahora, no en el futuro, no ojalá, no si me porto bien. Ahora no hay condenación, pero es condicional. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Este es condicional. Y yo y tú tenemos que asegurar que estamos en Cristo Jesús. Dios ama a todos. Pero cuando yo me confesé, me declaré a Silvia, eso fue la mitad nomás. Ella tuvo que responder. Y cuando Dios se declara diciendo, te amo, di la vida de mi hijo para vos, tenemos que responder y decir sí. Gracias. Este es ese momento de lo que llamamos conversión. Y ahora, como resultado, no hay condenación. Y este capítulo 8 de Romanos es la primera vez en todo el libro que habla del Espíritu Santo. Llega al capítulo 8 y ya habla del Espíritu. ¿Por qué? Porque Él ahora nos explica lo que Dios ha hecho por su Espíritu. Porque este no es solamente lo que tú crees, es lo que Él ha hecho. Yo tengo un corazón cambiado ahora. Sigo peleando contra el pecado, pero tengo un nuevo corazón. Esto es obra del Espíritu. Y capítulo 8 nos pide vivir lo que son. No vivir lo que éramos, sino lo que somos ahora. ¿Y qué somos? Y aquí llegamos a lo que Ale acaba de leer para nosotros. Capítulo 8 dice, todos los que son guiados, versículo 14, por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Otra vez, condicional. Tal vez eso es otra ofensa para algunos. Bueno, sabemos que el Evangelio es una ofensa. Fue una ofensa para los judíos cuando Pablo lo predicaba. Locura para los paganos, para los gentiles, y ofensa para los judíos. No es nada nuevo eso.
pero todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Si vos has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, sos guiado por el Espíritu Santo. La decisión sigue con vos. Tú puedes seguir o no seguir, pero sos guiado. Hay rumbo en tu vida. Esta es una seguridad. ¿Qué me dice eso? Que hoy Él me está guiando. Hoy me está guiando. Cuando me nombraron primado hace casi 20 años, yo tuve que ir a una reunión de primados en Canterbury, justamente en el sur de Inglaterra, que es mi pueblo. Entonces pude ir a mi pueblo de vuelta a una reunión de primados, pero era la primera vez que yo iba a ser uno de los 40 primados. Me fui a mi dormitorio, me arrodillé y dije, Señor, no sé cómo hacer esto. Y Él me dijo, Greg, porque me llama por mi nombre. Greg, cuando vos me aceptaste como Padre, cuando recibiste a Cristo, tú sabías lo que iba a pasar. Yo dije, no, Señor. Me dijo, no cambia nada, Greg. Vaya nomás. Él nos guía. Él está en el camino y vamos con Él. Eso quiere decir que tú hoy y tu mañana ya está en las manos de Dios. Tú no sabes, pero Él sabe. Esto es importante en estos momentos de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana, mucho menos en un mes, pero los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Y aquí hay una palabra muy linda. Dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. No hay miedo más. No hace falta vivir en temor. En la Biblia ocurre esa frase, no tengan temor, 366 veces. Una vez para cada día, incluyendo el cuarto año, leap year, que ya se me va la palabra en castellano. No tengan temor. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Y si yo voy a morir antes de permitir a alguien herir a un hijo mío, Él nos cuida. Él nos cuida. Y luego dice, les permite clamar, Abba, Padre. ¿Sabe lo que me viene bien a mi corazón? Cuando mis hijos me dicen, papá. Soy padre. Lastimosamente, algunas iglesias han cometido un error terrible pensando que no es la voluntad del Señor que los clérigos tengan familia. Error. Si quieren entender más de eso, asistan a las clases que estamos dando cada viernes, 30 horas, catedral. Búsquenlo en Facebook. Ahí estamos aclarando. No voy a entrar ahora, si no voy a seguir demasiado. Pero Dios es Padre y quiere que nosotros también seamos padres y madres. No está mal que alguien decide ser soltero o soltera. Está muy bien, por favor, no hay ningún problema. Tengo una gran amiga que es soltera y nunca quiere casarse y es perfecta. Pero Dios quiere que entendamos su corazón y yo como padre puedo entender. Silvia como madre puede entender el corazón de Dios. Cómo es amar, cómo es dar la vida y decir a Él, papá, Abba, papá. Nuestro hijo mayor, Timo, finalmente se casó hace un par de años y ahora tiene un hijito que es su mini-mí, es su clone. Y no sé cuántas veces él intentaba grabar y mandarme un audio del hijo diciendo, pa. Y siempre cuando empezó a grabar, el chico se fue para hacer otra cosa, como son los niños. Pero finalmente dijo, papá, y ahí está. Alegría, me dijo papá. Alegría, me dijo mamá. Has dicho, papi, te quiero. Adiós, eso no es falta de respeto. Eso es honestidad. Este es amor.
¿Cómo voy con el tiempo, Hernán? Mira tu reloj, porque estoy bien por el momento, gracias. Soy consciente, no tengo reloj. Alguien tiene que buscarme una pila para mi reloj. Alguien, si quiere pasarme, puede comprarlo. Ya no funciona más mi reloj. Y luego dice Pablo, por eso considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Estamos pasando sufrimientos. Y es horrible. Hay mucho que podemos agradecer, pero es horrible. Es horrible esta circunstancia. Yo lloro cada día con los que están sufriendo. Pero no tiene nada que comparar con la gloria que vamos a ver. Un día, Ali, tú y yo vamos a abrazarnos con nuestro amigo, hermano, tu querido esposo, y estar juntos en la gloria, así como estuvimos juntos en un momento en Mendoza, en esa viñeda que nos invitaron a mí y a Silvia a visitar. Fuimos los 4, ¿te acuerdas? Vamos a volver a tener ese abrazo y seguramente en el cielo va a haber un buen Malbec mendocino también, no tengo la menor duda. Pero vamos a ver la gloria juntos, porque no hay más muerto. Y esa separación, este sufrimiento, es temporal. Y luego dice, escuchen bien, sabemos que toda la creación todavía gime a uno como si tuviera dolores de parto. Estuve con Silvia cuando ella estaba dando luz. Yo escuché esos gritos. Son dolores, pero es para producir nueva vida. Y este momento la creación entera está con esos gritos. Estamos escuchándolo todos los días, pero es porque algo va a nacer con la resurrección, algo nuevo. Te pido asegurar que tú estás en Cristo Jesús. Y repito, ¿cómo es? Reconociendo tu pecado, recibiendo perdón, pero también recibiendo nueva vida, un nuevo corazón, para que la muerte física, como ayer cuando nuestro amado hermano Jim partió de esta vida, fue un paso nomás. Fue un paso nomás al cuarto al lado y ahí nos está esperando. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes aman, a los cuales les ha llamado de acuerdo con su propósito, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como hijo para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos, y a los que Dios destinó desde un principio también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos les dio la parte en su gloria. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte.
nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Es palabra de Dios. Oremos. Gracias, Padre, por hablarnos a nosotros. Y gracias que podemos escuchar tu voz. Pedimos que tu Espíritu Santo, quien inspiró tu palabra ahora, nos ayude a entender tu palabra, para que podamos ser lo que tú quieres que seamos y vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Acompáñanos ahora y a ti la gloria, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, estamos una vez más considerando el capítulo 8 de la carta de San Pablo a los cristianos en Roma. No sé cómo es para ustedes, pero cada vez que yo entro en una reunión así, en una reunión de Zoom, y lo hago constantemente, siempre escucho las mismas cosas. Escucho voces diciendo, yo te veo, ¿me puedes ver? Yo te escucho, ¿me escuchas? Te veo, pero no te escucho. Te escucho, pero no te veo. Y así una cacofonía de voces antes que llegamos al... ¿Sabe qué? Dios constantemente te dice a ti y a mí, te puedo escuchar, ¿me escuchas a mí? Te puedo ver, ¿me puedes ver? Porque la vida cristiana es nuestra relación con Dios y eso tiene como su punto central escuchando y viendo. La Biblia dice, Juan capítulo 1, nadie nunca ha visto a Dios, pero su Hijo Jesucristo lo ha revelado. Jesús hablando con sus discípulos antes de morir en la última cena, dijo, si han visto a mí, han visto al Padre. Entonces podemos ver a Dios en Jesús y podemos escuchar a Dios en su palabra. Y esta es la manera que Dios ha inspirado y designado para que podamos escuchar la voz de Dios sin duda. Y te pregunto, con respeto, ¿cuánto tiempo estás dedicando a escuchar a Él? Cada día. Cada día. Yo sé que nadie aquí va a tomar tiempo sin comer que no sea por circunstancias muy especiales. ¿Cuánto tiempo estás pasando cada día comiendo? ¿Cuánto tiempo durmiendo? ¿Cuánto tiempo pasas en esta cosita? Y la pregunta va con eso, ¿y cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? Hemos dedicado 3 semanas a considerar Romanos capítulo 8. Podría ser 3 años y todavía no llegaríamos a aún empezar a realmente captar todo lo que tenemos aquí. Entonces les invito más, les pido, tomen tiempo leyendo estas palabras. Hoy, antes de dormir, toma tu Biblia y vuelve a leer capítulo 8, pero léelo pensando, usando tu cerebro. Dios nos ha dado inteligencia. Y hemos visto que capítulo 8 de Romanos es, si podemos decirlo, la herencia que Dios nos ha regalado.
Aquí sabemos exactamente qué es lo que Dios nos ha dado. Es como el testamento. Es como Dios diciendo, este es lo que les doy. Y yo te pregunto, ¿lo estás recibiendo? Porque es tuyo. ¿Qué es nuestro? Bueno, capítulo 8, versículo 1. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros vivimos bajo una sombra de culpa? Pero Dios nos ha perdonado. No hay condenación. Tú y yo, si somos cristianos, vivimos en gracia. ¿Qué es gracia? La bondad de Dios no es por mi mérito. Nunca puedo ganarlo. Esto es un error terrible de algunas denominaciones, decir, bueno, depende de ti. No depende de nosotros. Es gracia. ¿Qué es gracia? Libre, gratuitamente. ¿Estás viviendo en la gracia de Dios sin condenación? Hemos visto también que nosotros podemos llamar a Dios Padre. Dios es santo. Dios es tan enorme, tan santo, tan poderoso que no podemos imaginar. Cuando Moisés entró en la presencia de Dios, dijo, Dios, saca tus zapatos, este es un lugar santo. Pero igual podemos llamarle Padre, papá. Esto no es falta de respeto. Hemos visto también que Romanos 8 dice que vamos a pasar por momentos difíciles, pero no compara con lo que vamos a vivir en el futuro. Entonces podemos aguantar con paz, con tranquilidad los momentos complicados. Y luego hoy hay tanto en estos versículos desde el capítulo 8, versículo 26. Hay tanto ahí. Habla del hecho de que no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a orar. Porque todo lo que tú has recibido tiene que ver con el hecho de que Dios vive en ti. Hay una diferencia de antes con ahora. Antes éramos separados, vivíamos separados de Dios. Ahora no solamente nos ha perdonado, estamos viviendo en Él y en nosotros. El Espíritu Santo vive en mí. Mas no vivo yo, dijo Pablo, sino Cristo vive en mí. Entonces hay una diferencia. No estoy solo, pero más que eso, el poder de Dios vive en mí. Muchos han dicho, ¿cuánto daría para tocar los instrumentos como Malcolm? Perdón, Malcolm, pero ahí estás. Mucha gente han dicho, ¿cuánto daría para poder? Es como si Malcolm podría sacar su espíritu de músico y ponerlo en ti. Jesús pone su espíritu en nosotros, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces podemos orar aún hablando sin saber cómo decirlo, y Él recibe nuestra oración porque el Espíritu está orando en nosotros. Nuestro hijo Tim se convirtió en padre con, creo que fue 46 años, grande ya. Y no sé cuántas veces intentó grabar las primeras palabras de su hijito. Cada vez que puso su phone cerca, el chico se cayó. Así es el ser humano, ¿no? Pero finalmente le grabó. Apenas uno escuchaba las palabritas, pero uno captaba que quería comunicar. Dios escucha tu voz, amado. Habla con Él. En la noche oscura, habla con Él. Andy y yo nos levantamos tempranito para orar. Yo sé, Andy, que tú lo haces también. Yo lo hago también. ¿Y qué hacemos?
Hablamos con el Padre. Qué lindo, porque Él no duerme. No tengo que despertarle. Y luego dice, y este es importantísimo captar, que Dios ha dispuesto todas las cosas para nuestro bien. Quiere decir que sea lo que te ocurre, dado que tú estás en Cristo, que Él te ha llamado, has recibido su llamado, has respondido, tú estás en Él y lo amas. Y por eso Él dispone todas las cosas. Romanos 8:28. No pasa nada que Él no va a usar para bien, aun los momentos más difíciles. Ayer hablé con alguien que ahora está con este virus y me dijo, parece que el enemigo se rió en mi cara, pero yo estoy en Cristo. Hablando de la enfermedad, parece que el enemigo quería reírse de mí, pero yo estoy en Cristo y yo sé quién está conmigo. Esta es la paz que excede todo entendimiento. Y luego dice una serie de preguntas. Después quiero que ustedes consideren las preguntas. Son 6. Tal vez puedes encontrar más. Yo encuentro 6. ¿Qué diremos frente a esta? ¿Cómo vamos a responder a esta? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar contra nuestra? Una pregunta. Y la respuesta es nadie. Yo he tenido gente que me han odiado y han intentado de destruirme. Yo como niño casi fui matado por alguien, como un niño jovencito, pero Dios estaba conmigo. Nadie puede tocarme a mí porque Él es mi Padre. Cuando los delincuentes entró en la casa y empezó a golpear y robar a Silvia y yo, Silvia dijo, no pueden tocarnos, somos de Jesucristo. Y se pusieron así. Y antes de salir me pidió perdón. Yo dije, dame mi dinero de vuelta y yo te voy a perdonar. Pero no. Pero la verdad es, aún en el momento más difícil, Dios está y usa todo para bien. José dijo a sus hermanos, capítulo 50 de Génesis, ustedes querían hacer algo mal, pero Dios lo usó para bien. Entonces, paz, Dios está con nosotros. Luego dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Nadie. Nadie. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Amado, ¿por qué te digo eso? Porque sos amado. Dios te ama. Yo soy británico. Nací en el sur de Inglaterra. Mi madre era una inglesa. Nunca me besó, nunca me abrazó, nunca me dijo mi príncipe, mi vida, mi amorcito. Era inglesa. Nunca conocí lo que para nosotros aquí en Latinoamérica es lo normal. Mi amor, mi vida, mi príncipe, mi princesa, mi reina. Yo viví totalmente exento de todo eso, hasta que en un momento estuve con mi mamá, no me acuerdo dónde exactamente, y me dijo Gregory, que es mi nombre. Mi nombre hasta que conocí a Silvia era Gregory. Luego en el año 1969 cambié mi nombre por órdenes superiores. Silvia me dijo Greg y desde ese momento soy Greg. Hasta ese momento yo era Gregory. Y mi madre me dijo, Gregory, en inglés, you are loved. Sos amado.
Y con eso basta. Yo sé que soy amado. Dios te dice a ti, sos amado. Entonces, ¿quién te va a tocar? ¿Quién te va a tocar? Queridos, por favor, crean lo que Dios ha dicho. Crean que sos perdonado totalmente. Crean que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús vive en ti. Creen que nadie te puede acusar ni dañar. Creen que nadie te puede apartar del amor de Dios. Dios no va a cambiar tus circunstancias. Puede cambiar las circunstancias, pero eso no es el punto. Lo que Dios quiere cambiar es tu entendimiento de lo que Él ha hecho. Él quiere que ustedes confíen en su palabra. Termino diciendo lo siguiente. ¿Qué es la peor cosa que tú puedes decir de alguien? ¿Qué es lo peor que uno puede decir de una persona? Para mí, lo peor es no se puede confiar en su palabra. Es lo peor. Es lo peor. Decir de alguien macanudo, pero no se puede confiar en lo que dice. ¿Confías en lo que Dios ha dicho? ¿O estás insultando a Dios? Perdóname. Porque no confiar en la palabra de Dios es lo último, el colmo, como decimos. Por favor. Sin embargo, dice, en todo esto, hoy día, no obstante nuestras circunstancias, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hoy sos más que vencedor.